Gracias por sintonizarte al podcast de la Biblia al desnudo. Puedes obtener la transcripción de este episodio en los enlaces de la descripción de este video. Recomendamos echar un vistazo si tienes preguntas o dudas acerca de la traducción o redacción en este episodio, ya que difiere del original en inglés. Bienvenido de nuevo al podcast de la Biblia al desnudo. Hoy comenzaremos en Hechos 22. Ahora, para aquellos que saben, o debería decir aquellos que no saben o que no escucharon la semana pasada, Hechos 21 termina con Pablo causando un disturbio. Él está en el templo de Jerusalén. Los judíos de Asia, que lo habían molestado anteriormente en sus viajes, aparecen. Al menos algunos de ellos lo ven y comienzan un motín. Lo arrestan y los guardias romanos deben salvarlo de la multitud. Y al final de Hechos 21 leemos esto y dice: Cuando estaban para meter a Pablo en el cuartel, dijo al comandante: ¿Puedo decirte algo? Y él dijo: ¿Sabes griego? Entonces tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó los 4,000 hombres de los asesinos al desierto. Pablo respondió: Yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano y cuando hubo gran silencio, les habló en el idioma hebreo. Fin de la cita. Así que vayamos a Hechos 22. Lo que vamos a encontrar aquí realmente retomará algo que habíamos discutido anteriormente, allá en el episodio 50, hace 7 episodios, cuando hablábamos de Hechos 14. Entonces voy a comenzar solo con un par de versículos de esto, y luego regresaré a Hechos 14, y retomaré el motivo por el cual conectamos Hechos 14 con Hechos 22 y actualizar a todos. Entonces Pablo comienza a hablar en Hechos 22 diciendo: Hermanos y padres, escuchad mi defensa que ahora presento ante vosotros. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio. Y él dijo: Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy, y perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos, y me puse en marcha para Damasco, con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Fin de la cita. Y a partir de este momento Pablo entrará en su testimonio, que hemos cubierto en episodios anteriores acerca de cómo fue a Damasco y lo derribaron del caballo y la luz brilla sobre él y escucha la voz de Jesús. Conocemos la historia de la conversión de Pablo y después de la conversión de Pablo se vuelve un poco más turbia. La parte de su vida que conocemos es en la que se va a enfocar. Realmente, desde este versículo en el que nos detuvimos alrededor del versículo 6 hasta llegar al versículo 16, obtenemos la historia familiar de Pablo, su testimonio, lo que le sucede en el camino a Damasco, cómo Ananías se hizo amigo de él, cómo fue bautizado, y las escamas cayeron de sus ojos, y así sucesivamente. Todos lo sabemos. Esa es la parte de la vida de Pablo que conocemos. Realmente no sabemos muy bien qué le sucedió después, más o menos lo que hizo antes de que aparezca en el libro de los Hechos, en Hechos 13, y luego en el concilio de Jerusalén, informando sobre su ministerio y así sucesivamente. Es Hechos 13 el que realmente marca cuando Pablo comienza a involucrarse en una especie de ministerio respaldado, o el ministerio que Dios realmente escogió para él. Entonces hay una especie de periodo nebuloso y eso se convertirá en un problema cuando volvamos a Hechos 22. Ahora volvamos a Hechos 14. En el episodio 50 estábamos siguiendo a Pablo y sus compañeros a través de sus viajes misioneros. Y en Hechos 14 llegamos a este episodio específico. Déjame leer, esto es Hechos 14, 19 a 23. Y DCE. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad,
pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Fin de la cita. Entonces hicimos la pregunta cuando estábamos en este punto antes. ¿Es este evento, cuando fue apedreado en Listra, a lo que Pablo se refiere, o a lo que se refiere más tarde cuando escribió su segunda carta a los Corintios en 2 Corintios 12, donde Pablo describe una especie de experiencia mística y espiritual? Entonces hicimos la pregunta: ¿Pablo tuvo una SM, una experiencia cercana a la muerte, en Listra? Y ha habido otros que se han hecho esa pregunta. Si recuerdas el episodio 50, nuestra respuesta fue no, debido realmente a la cronología. Déjame leer 2 Corintios 12 para que sepas de qué estoy hablando. Entonces tenemos a Pablo allí en Listra. ¿Tuvo una SM? ¿Es esto a lo que se refiere cuando escribe este capítulo o estos versículos de la siguiente manera? Entonces, aquí en 2 Corintios 12 serán los versículos 1 al 10 y dice: el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí, u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, entonces esa declaración de allí conecta lo que acaba de describir este tipo de persona anónima, este hombre en Cristo que vio visiones y revelaciones del Señor. Aquí lo dice para que no me envanezca por la incomparable grandeza de las revelaciones. Se conecta con esta persona. Él es esta persona. Por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fin de la cita. Esos son los primeros 10 versículos de 2 Corintios 12. Los eruditos se han preguntado de qué estaba hablando, estas visiones y revelaciones del Señor, y algunos preguntaron, bueno, tal vez lo que pasó en Listra, tal vez haya una conexión aquí. El problema con esto, como mencioné de pasada antes y también en el episodio 50, fue este punto de referencia cronológico, hace 14 años. Si repasamos la cronología de la vida del apóstol Pablo, es realmente difícil alinear el evento de Listra con el comentario de Pablo en 2 Corintios 12:2 sobre algo que le sucedió hace 14 años. Y por esa razón, y por algunas otras cosas que abordaremos hoy, parece mejor identificar lo que Pablo escribe en 2 Corintios 12 con algún otro evento de su vida. Y ese evento es algo a lo que él se refiere en Hechos 22. Así que volvamos a Hechos 22. Pablo está dando su testimonio en los versículos 6 al 16. Así que quiero regresar al versículo 17. Ahora escucha lo que Pablo dice aquí. Acaba de dar su testimonio. Ha sido bautizado. Ahora el versículo 17 de Hechos 22 dice esto. Y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti.
Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos, a los gentiles. Lo oyeron hasta que dijo esto y entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a ese individuo. No se le debe permitir que viva. Fin de la cita. Luego el tribuno romano lo lleva al cuartel y luego sigue el resto de la historia. En lo que quiero centrarme en el resto de este episodio es esta pequeña anécdota de Pablo. Conocemos la historia de su conversión. Va a Damasco, Ananías se hace amigo de él y se bautiza. Las escamas se le caen de los ojos y finalmente tienen que ayudarlo a escapar de Damasco. Entonces, justo cuando eso está sucediendo, realmente no me gustan algunas traducciones donde dice, cuando regresé a Jerusalén, y él cae en trance y la voz dice, apresúrate y sal de Jerusalén rápidamente. No creo que haya realmente un problema cronológico con eso. Supongo que la traducción no es tan mala, pero algunos podrían pensar que hay un poco de confusión ahí. Basta con mirar lo que dice. Vuelve a Jerusalén, estaba orando, cae en trance y una voz le dice, bueno, sí, estás de vuelta aquí en Jerusalén. Ahora sal de aquí. Salgan pronto de Jerusalén porque no aceptarán su testimonio acerca de mí. Se podría jugar un poco con el lenguaje para aclarar un poco la transición, el itinerario, pero supongo que es adecuado. El punto es que Pablo sale de Damasco, regresa a Jerusalén, y en algún momento realmente no se nos dice cuánto tiempo estará allí. Incluso en otros lugares alude a lo que está haciendo. En algún momento Jesús se le aparece, está en trance. Caí en trance y lo vi diciéndome. Bueno, él en contexto es el Señor y se dirige a él como Señor. Y alrededor del versículo 21 me dijo, ve porque te enviaré lejos a los gentiles. Sabemos que es el Señor, así que en algún momento cuando Él está en Jerusalén, el Señor viene a Él y le dice, sal de aquí, sé que tuviste que abandonar Damasco, viniste aquí, bueno, eso es lógico, pero tú también tienes que salir de aquí, porque simplemente no es el momento para que estés aquí, no van a aceptar lo que dices, necesitas ir a otro lugar. Y Él lo hace. Nuevamente Pablo alude a algunas otras cosas que hizo antes de Hechos 13, cuando regresa en el 13:15. Regresa a Jerusalén contándoles a los discípulos, a la iglesia en Jerusalén lo que está pasando, y ellos sí las aceptan. Entonces hay un intervalo, pero es iniciado por este trance, lo cual es realmente un poco extraño. Es muy fácil pasar por alto esta línea sobre él orando en el templo y luego cae en trance. Muchos eruditos piensan que este es el evento al que Pablo se refiere en 2 de Corintios 12. En otras palabras, cuando cae en este trance temprano en su vida como creyente, poco después de su conversión, cuando esto le sucede, es lo que ve, lo que describe en 2 de Corintios 12. Y no obtenemos muchos detalles. Él dice que fui arrebatado, el hombre. Este hombre, esta tercera persona. Yo conocí a este hombre. Fue arrebatado en el paraíso, ya sea en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Entonces entendemos ese pequeño detalle. Escucha cosas que realmente no debería haber escuchado, y de las que no debería hablar, o de las que no quiere hablar. Y después de eso, este mensajero de Satanás lo acosó, el aguijón en su carne, y le pedía a Dios que se ocupara de eso, que lo quitara. Dios dice que mi gracia te basta, y así sucesivamente. Entonces tenemos estos pequeños fragmentos que tienen algo que ver con esta experiencia a la que alude en Hechos 22, 17, o al menos Lucas, y que Pablo, si hay una conexión, alude en 2 de Corintios 12. Así que voy a continuar con esa presunción, que hay una conexión entre este evento de trance en Hechos 22 y lo que Pablo estaba escribiendo en 2 de Corintios 12. Lo que quiero hacer es explicar por qué los académicos piensan que este es un buen candidato. La primera razón es que funciona con la cronología. Esto habría ocurrido muy temprano en la vida de Pablo como creyente, poco después de su conversión. Así que no hay ningún obstáculo cronológico para ello. Pero la verdadera razón por la que los eruditos se sienten obligados a considerar esto es porque lo que Pablo describe en 2 de Corintios 12
tiene algunos paralelos realmente interesantes con la literatura judía, la literatura teológica judía sobre experiencias visionarias y también la literatura que fue mucho antes de esta era. Entonces, lo que Pablo está describiendo aquí tiene paralelos en la literatura contemporánea con su propia vida y también con la literatura que habría existido unos cientos de años antes, cosas que encontramos en los rollos del Mar Muerto. Los eruditos se han dado cuenta de esto y quiero explicarles algunos de estos elementos para que puedan entender por qué los eruditos piensan en estas referencias y estos pasajes de la manera en que lo hacen. En cuanto a los antecedentes, ¿hay algún tipo de géneros o subgéneros de literatura que se parecen mucho a este? Mencionaré dos específicamente. Uno se llama, y podrías encontrarte con esto si estás haciendo un estudio bíblico y un estudio de trasfondo, uno se llama literatura Gejalot. Gejalot es el término hebreo, es plural para palacios o templos. Y entonces la literatura Gejalot describe una especie de viajes cósmicos a través de niveles concéntricos de palacios celestiales o templos celestiales. Y ese es un tipo. El otro tipo se conoce como misticismo Merkabah. Y Merkabah se puede escribir con B, Merkabah o Merkabah con una B. Se pronuncia Ubie si lo dijeras en hebreo, misticismo Merkabah. La palabra literalmente significa carro del trono. Un Merkabah es un carro del trono. Es lo de Ezequiel 1. Es este trono sobre el cual Dios estaba sentado en Ezequiel 1 que tiene querubines debajo. Y los querubines tienen alas y se mueven, ese tipo de cosas. Hay todo un cuerpo de literatura, especialmente entre los testamentos, especialmente aún más entre los rollos del Mar Muerto, que tienen estas visiones celestiales, místicas del carro del trono de Dios, e incluso algunas en los cánticos del sacrificio del Shabbat. Es un rollo del Mar Muerto específico que tiene múltiples carros de tronos volando alrededor de la sala del trono de Dios. Ese texto específicamente es un texto interesante del Concilio Divino porque muestra la pluralidad divina y asocia múltiples tronos con los tronos de Dios. En cierto modo nos lleva mentalmente a Daniel 7, cuando los tronos en plural fueron colocados en esa reunión del Concilio Divino y, por supuesto, se da el veredicto sobre la destrucción de la cuarta bestia y todo eso. Y ahí tienes la apariencia del Hijo del Hombre. Entonces, el misticismo Merkabah y específicamente ese texto, con múltiples tronos de carros, se remonta a una reunión del Consejo Divino. Así que estos son los dos cuerpos principales de literatura que los judíos alfabetizados habrían conocido antes de Pablo y también habrían escuchado a Pablo y leído 2 de Corintios 12. Habrían visto algunas cosas que les eran familiares. Ahora bien, ¿por qué es eso importante? Es importante porque consideraban creíbles estas cosas. Consideran estas cosas un testimonio creíble. Tenían gente en su propia tradición judía. Dejemos de lado esta cosa extraña llamada cristianismo. Hubo figuras muy influyentes e importantes en el judaísmo que afirman haber tenido estas experiencias y fueron aceptadas como una realidad. No están mintiendo. Esto es verdad, este es un testimonio verdadero. Y lo sabían por el Antiguo Testamento. Si has leído parte de mi borrador del mito, que es verdad, todo este tema de la forma en que legitimas, la forma en que puedes saber si un profeta o una figura profética es legítimo es si tiene un encuentro divino. Esa es la prueba de fuego de la legitimidad en la teología bíblica, para ser portavoz de Dios. Bueno, los judíos estaban muy conscientes de eso y algunos de esos encuentros divinos fueron estas visiones del salón del trono. Y así, cuando personas de su propia tradición religiosa a las que respetaban mucho, como rabinos importantes, por ejemplo, en cierto modo expresaban su propia autoridad en el mismo tipo de visiones o en visiones muy similares, las tomaban en serio. Bueno, aquí está Pablo relatando su testimonio diciendo lo mismo. Y como puedes ver, para que sean coherentes, es mejor que se callen y escuchen. Y es realmente inconsistente que rechacen el testimonio de Pablo mientras aceptan el de otra persona. Por eso es importante poner a Pablo en contexto en lo que está diciendo. Pero hay uno
realmente específico de estos relatos en el que quiero centrarme y que realmente tiene algunos puntos de analogía realmente sorprendentes con lo que Pablo dice en 2 de Corintios 12. Y quiero centrarme en eso solo un poco. Para establecer eso, debes darte cuenta de que estos textos místicos en el judaísmo en realidad estaban prohibidos de leer a los laicos. Son algo que, este es un término académico, pero son algo de lo que los académicos llaman la restricción Merkabah. Y esta es la prohibición rabínica contra las personas que no eran rabinos, escribas o eruditos autorizados oficialmente y que no debían leer este material porque se supone que no lo vas a entender, vas a analizarlo incorrectamente, vas a estropear la teología. Y la razón es que, escuchen esto, les resultará muy familiar a quienes estén familiarizados con el trabajo que hago. La razón por la que no les gustó es porque algunas de estas visiones, al igual que Daniel 7, tienen a Dios en forma antropomórfica y visible. En otras palabras, Dios aparece como un hombre visible y ellos también tienen pluralidad divina. Entonces los rabinos querían que la gente no mirara los pasajes que tenían el segundo poder, el Yahvé antropomorfizado del Antiguo Testamento, la segunda figura de Yahvé, la que era visible en forma humana. Y mejor dijeron, bueno, no queremos que mires eso, porque no vas a poder entenderlo. Realmente no podrás interpretarlo, deje que un rabino profesional te diga lo que significa. Entonces hubo una restricción rabínica oficial real contra la lectura de este material. Y lo encuentras en el Talmud y en todos estos otros recursos judíos, que esto está prohibido. Ahora, por supuesto, nosotros podemos leer esto, pero en realidad hubo restricciones. Te leeré una de ellas. ¿Qué más da? La Mishnah afirma que a ningún individuo se le permitió, y cito, exponer Hamer a menos que fuera un rabino. Ahora, Hamer era un carro del trono, por lo que a ningún individuo se le permite exponer el material del carro del trono a menos que sea un jajam, un sabio. En la era prerrabínica, jajam se habría referido a cualquier tipo de libro místico, pero en el período rabínico es un término que se usaba específicamente para rabinos autorizados y oficialmente reconocidos. Si no eras uno de esos, no deberías leer esto. Y lo encuentro realmente interesante porque aquí hay una de esas pistas de que los judíos entendieron que Yahvé sí aparece en nuestra Biblia como un hombre. Y sabían que, en algunos casos, ambas figuras, el Yahvé antropomórfico y luego el Yahvé invisible, están en la misma escena. Esto se remonta a lo que hago sobre la idea de los dos poderes en el cielo. Esto fue aceptado oficialmente como teología judía hasta el siglo II, que, no por casualidad, coincide con el surgimiento del cristianismo. La idea de una divinidad estaba bien en el judaísmo hasta que llegó el cristianismo, por lo que esta prohibición nos lleva de regreso a ese terreno. Entonces los judíos saben que no podemos dejar que nadie sepa esto, porque sus mentes podrían desviarse hacia esto, cosas cristianas, y finalmente declararon una herejía. Aquí, cuando hablamos de los días de Pablo, esto es simplemente algo que no hacías a menos que fueras un erudito oficial, un rabino oficial. Ahora, uno de estos casos en particular es posible que algunos de ustedes hayan oído hablar de este porque surge con frecuencia. De hecho, escuché esto en programas de radio y algunos otros programas de entrevistas porque es una especie de leyenda judía muy conocida. Pero se llama la leyenda de Pardes. Ahora, Pardes probablemente puedas notar que suena mucho a paraíso. De este término obtenemos nuestra palabra paraíso. La leyenda de Pardes es la historia de 4 hombres que fueron a Pardes, fueron al paraíso, así es como la hispanizaríamos para formar una palabra en español, y se encuentra en la Tosefta, en ambos Talmudes, como parte de una colección que es parte del Misná. Entonces, Pardes es un término hebreo. Literalmente se refiere a un huerto o jardín, Edén. No es una asociación difícil de hacer. El Edén era el lugar donde habitaba Dios, que era el paraíso. Puedes ver cómo mentalmente llegamos allí. Entonces la historia cuenta que a estos 4 hombres se les permite entrar a Pardes, el paraíso, y los 4 hombres son Ben Asai, Ben Soma, Acher, Eliseo Ben Abuya y el famoso rabino Akiva. Entonces Ben Asai miró a Dios y murió.
Ben-Soma miró y se volvió loco. Acher se volvió loco y comenzó a destruir el jardín. Pero Rabí Akiva entró en paz en la presencia de Dios, en el jardín, en el paraíso, y partió en paz. Sobrevivió. Lo hizo bien. Entonces la historia realmente eleva el estatus de Akiva como alguien que puede manejar esto. Y tal vez digas, ¿cuál es el problema con eso? Bueno, si avanzamos un poco más en la historia, lo que haré ahora es enumerar algunos de los elementos específicos en los detalles más amplios de la historia, y creo que podrán ver cómo en realidad corren paralelos con algunas de las cosas que Pablo dice en 2 de Corintios 12. Es muy interesante. Así, en la historia de Pardes se dan advertencias a los cuatro contra la autoexaltación, y esto es muy común en la literatura Gehalot. Vas a ver algunas cosas, pero no creas que es porque eres genial. No te envanezcas, no te hagas de un gran ego. No vayas hasta aquí pensando que eres especial o algo así. Incluso aquí va en la historia real de Pardes cuando le preguntan ¿por qué no te volviste loco, moriste y empezaste a destruir todo? Akiva dice que no es porque yo fuera más grande que mis compañeros. Por eso hay este énfasis en la humildad y contra la autoexaltación. Bueno, es bastante claro que eso está sucediendo en 2 de Corintios 12. Pablo en 2 de Corintios 12 está comprometido en defender su autoridad apostólica, su estatus como apóstol, que sus oponentes han desafiado. Hemos hablado de esto en varios episodios de los podcasts de esos dos capítulos de 2 de Corintios 11 a 12. Pablo ha sido desafiado y quiere defenderse, así que de alguna manera explica esto de, bueno, está bien, déjame hablar de este tipo que conozco, que fue arrebatado al paraíso y vio visiones y escuchó revelaciones de Dios. Hablaré de este tipo porque realmente no quiero alardear, porque alardear no es bueno, no es relevante. No quiero hacer eso porque quiero centrarme en mis debilidades, porque ahí es donde se magnifica al Señor. Este mismo tipo de cosas suceden en lo que Pablo está haciendo. Él quiere abstenerse de alardearse, incluso mientras se deja llevar por este relato de ver la presencia misma de Dios y, de hecho, ver al Señor. Está viendo al Dios antropomorfizado. Está viendo a Dios encarnado, a Jesús, el Cristo resucitado. Así que en ese punto tenemos una sensación muy similar a lo que Pablo está diciendo. Es un encuentro del consejo divino. Es un encuentro divino lo que cuenta. Segundo punto, la historia de los cuatro hombres de Pardes, por supuesto Akiva es el único que sale de esto cuerdo y en paz, también se relaciona con el hecho de que si sobrevives a este encuentro tendrás poderes y autoridad sobrenaturales, habilidades sobrenaturales. Básicamente tendrás un respaldo sobrenatural que te será conferido. Cualquiera que pueda sobrevivir al ver el Merkabá, el trono de Dios, cualquiera que sobreviva será aquel que tenga el poder para funcionar como portavoz de Dios, el embajador de Dios, emisario de Dios. Mira a Pablo. Pablo está usando esta experiencia para decir, oye, soy un apóstol. Y en capítulos anteriores de 2 de Corintios y muchas otras epístolas, y en Lucas, el escrito de Lucas en el libro de los Hechos, la autoridad de Pablo, su estatus, es validado por poderes sobrenaturales, por el Espíritu que les permite hacer ciertas cosas, como sanar a las personas. Resucitó a Eutico de entre los muertos, lo vimos en uno de los primeros episodios. Exorciza espíritus demoníacos, es lo mismo que sucede. Él es el portavoz de Dios. Lo que es capaz de hacerlo valida, y la única razón por la que puede hacerlo es porque ha tenido un encuentro directo con Dios, tal como los profetas de la antigüedad. Todo el tema del consejo divino para validar quién es un verdadero portavoz de Dios y quién no lo es. En tercer lugar, la tradición judía de Pardes. En esa tradición, Pardes era visto como el jardín edénico, la morada misma de Dios. Era esencialmente el lugar santísimo celestial. Es donde estaba la presencia de Dios, y Pardes se convierte en un término que se utiliza para el nivel más alto del cielo. Encontramos este lenguaje en el Nuevo Testamento, e incluso aquí, también en este pasaje, sobre una cosmología escalonada. A veces es un tercer cielo, y ese es el lenguaje que encontramos en 2 de Corintios 12. Y lo verás repetido en textos judíos contemporáneos de Pablo y anteriores a Pablo, como los rollos del Mar Muerto.
la cosmología tendrá 3 niveles. El tercer cielo es el más elevado. A veces también habrá varios niveles del cielo, el más alto también. Y los académicos han debatido si eso es como una duplicación de la cosmología. En algunos de estos episodios, donde las personas pasan por varias etapas del cielo antes de ver a Dios, las 3 primeras se repiten en las 3 segundas y luego llegas al número 7, que es Dios. Entonces, en realidad hay una superposición conceptual y quiero entrar en los detalles de un séptimo nivel y un tercer nivel. Son 6 y media docena. Son el mismo lugar. Es donde está Dios. Les daré algunos archivos a Trey que te brindarán los conceptos básicos de esa cosmología porque sé que la gente está interesada en eso. He recibido preguntas sobre eso antes, pero no quiero profundizar demasiado en el tema ahora. Entonces puedes leer las cosas que Trey publicará junto con este episodio. El tercer punto aquí es que esta idea del cielo más alto es muy común en estas historias del paraíso. Así que en 2 Corintios 12, Pablo alude al tercer cielo. Y en el versículo 3 usa el término paraíso en una terminología muy clara. Y los eruditos han construido buenos argumentos de que el tercer cielo y el paraíso son de lo que realmente habla Pablo, de la misma cosa. No quiere insistir en eso. Creo que entiendes el punto. El cuarto punto, Akiva y por supuesto sus 3 compañeros, el que muere y los otros 3, se vuelven locos. Cuando entran al paraíso, escuchan conversaciones. Escuchan cosas de las que normalmente no están al tanto y que probablemente no deberían escuchar. Esta es una conversación entre Dios y quienes lo asisten. Es una reunión del Consejo Divino. De hecho, pueden escuchar algo de esto y las historias del paraíso hablan de personas que escuchan estas cosas y tienen la sensación de, bueno, será mejor que no cuente todo cuando regrese a la tierra, o realmente no debería estar escuchando esto. Estoy algo fuera de lugar, me estoy colando en la fiesta. Ese tipo de sensación. Entonces, existe este sentimiento, la impresión que se obtiene de estos textos, de que los humanos que ven esto no solo son privilegiados, sino que también hay una sensación de inadecuación o incluso de peligro en algunos casos en los que realmente no deberías estar aquí, que esto está por encima de mi nivel salarial. Tenemos el mismo tipo de sentimiento con Pablo. Y 2 Corintios 12:4 dice, este hombre, que es él, oyó palabras inefables que no le es permitido al hombre hablar. Entonces Pablo se adentra en este episodio de su vida que conoce porque conoce su Antiguo Testamento y, francamente, también conoce su teología del concilio divino. Sabe que esto valida su condición de portavoz de Dios, pero no quiere alardear de ello. Y entonces él solo alude indirectamente a que, sí, vi esto y escuché algunas cosas, pero no voy a entrar en eso. Y lo capta en este lenguaje de tercera persona, este hombre que fue arrebatado al cielo. Así que está tratando de validar su estatus como apóstol, pero sin jactarse, pero sin entrar realmente en ello. No quiere usarlo, pero siente que tiene que usarlo de alguna manera para abordar los ataques que le lanzan sus oponentes y que los corintios han escuchado. Los corintios han oído a estas otras personas intentar derribar a Pablo. Y entonces tiene que decir algo, pero no quiere entrar demasiado en eso. Creo también que en las historias del paraíso, estos encuentros divinos, también creo que eso es lo que está detrás de la línea de Pablo en 1 Corintios 13 acerca de, aunque hable lenguas humanas y angelicales. Todo ese asunto. Básicamente, si no tengo amor, ¿a quién le importa esto? Creo que hay una referencia indirecta a toda esta idea de las lenguas de los ángeles. Ha escuchado conversaciones angelicales y básicamente está diciendo, mira, aunque puedo decirte que estuve en la habitación con Dios y escuché estas conversaciones. Si no tengo amor, simplemente no significa nada. Así que creo que Pablo en realidad se está refiriendo a este episodio o tal vez a otro en 1 Corintios 13. Es la misma audiencia. Son los corintios. Es algo interesante que pensé en incluir ahí. Quinto y último, haremos uno más. Creo que la naturaleza del aguijón en la carne de Pablo también se ve afectada por estos paralelos. Ahora digamos un poco sobre el aguijón en la carne.
Hay varias interpretaciones diferentes de esto. En griego, el aguijón en la carne se conoce como el mensajero de Satanás. Es ángeles Satanás. Ángeles normalmente se traduce ángeles, pero eso solo significa mensajero, es decir, mensajero de Satanás. Entonces, algunos han especulado que, bueno, tal vez Pablo fue encontrado por una entidad que está plagado por un ser divino que ha estado trabajando para Satanás, o en connivencia o alineado con los propósitos de Satanás, lo que sea, hostil a Pablo, hostil al programa de Dios. Esa es una opción. Otros han dicho que probablemente se trate de una enfermedad. Algunos han dicho, bueno, es una enfermedad causada por una entidad demoníaca o algo así. Sin embargo, creo que cualquier interpretación de esto tiene que tener en cuenta la conexión, porque Pablo menciona esto específicamente justo después de relatar esta experiencia visionaria. Hay una conexión en la mente de Pablo entre esta experiencia visionaria y este aguijón en la carne, este mensajero de Satanás. Y creo que eso es importante porque aquí volvemos a las historias de Pardes, en la leyenda de Pardes que incluye a Akiva. Akiva en realidad se encuentra con lo que él llama ángeles de la destrucción que buscan hacerte daño. Quieren violentar a Akiva y Dios lo prohíbe en la historia de Pardes sobre Akiva. Él protege a Akiva de los ángeles de la destrucción que aparecen en ese evento para dañar a esta persona a quien Dios le permitió ver el Merkabah. Y no solo sobrevivió, sino que se fue en paz. Entonces esa persona, ese ser humano, se convierte en el objetivo de estos ángeles de destrucción. Y Dios interviene y dice que no, no voy a permitir esto. Los eruditos observaron eso y pensaron, vaya, ese es un buen argumento de que la espina en la carne, el mensajero de Satanás, es una especie de entidad que está persiguiendo a Pablo. Y Pablo suplica a Dios y dice, ¿puedes hacer algo al respecto? ¿Puedes quitar esta cosa? ¿Puedes eliminarlo? Y Dios dice que no, porque voy a permitir que esto suceda porque mi fuerza se perfecciona en tu debilidad. Entonces, todo termina diferente para Pablo, pero aún así existe este concepto conceptual paralelo. Entonces diría que, para avanzar hacia el final de nuestro episodio, creo que el peso acumulativo de la evidencia es bastante claro. No sé si usaría la palabra convincente, pero creo que está cerca de serlo. Tienes 5 puntos específicos que se superponen con las anteriores historias de Merkabah Gejalot, de paraísos. Estos elementos están en ellas. Incluso la que es más famosa, y tal vez digas, la historia de Akiva, ¿no fue posterior a la era del Nuevo Testamento? ¿No fue eso después de que vivió Pablo? Así es, Akiva vivió después de eso. Pero los eruditos han notado eso y han dicho, mira, todos estos tipos de elementos se encuentran en la literatura anterior que se remonta a los rollos del Mar Muerto. Entonces la historia de Akiva adopta estos elementos y eleva a Akiva como el rabino líder de su época. Y aquí tenemos en 2 de Corintios 12, mira lo que está pasando con Pablo. El testimonio de Pablo se alinea con estas cosas. Entonces, si fueras una audiencia judía, como dije antes, mira, cuando sus líderes te cuentan estas cosas, te relatan estas experiencias, les crees y les da autoridad. Escúchalos. Se convierten en sus líderes espirituales. Y Pablo lo sabe. Él sabe que los judíos han hecho esto, que otros han afirmado haber visto al Señor, y así sucesivamente. Entonces, cuando relata su testimonio, es muy fácil para nosotros decir, ¿sabes qué? Pablo tiene un buen argumento aquí. Pablo los está presionando para que lo escuchen porque pueden mirar el Antiguo Testamento y decir que creemos en los profetas, creemos en los mensajeros de Dios, le creemos a este rabino, le creemos a este tipo, a este y a este otro. Y Pablo dice, ¿qué hay de mí? Mi historia no es diferente. Necesitan darme una audiencia y escuchar lo que tengo que decir. Ahora bien, hay una diferencia fundamental entre la historia de Pablo y la de todos los demás, y creo que sabes cuál es. En la versión de Pablo, a pesar de que está enmarcando su llamado al ministerio de una manera que es completamente consistente con los profetas del Antiguo Testamento y todos los demás portavoces de Dios desde Adán hasta Noé, Moisés, Josué, incluso antes de que lleguemos a los profetas clásicos, todos los principales portavoces de Dios tuvieron encuentros divinos.
aunque Pablo está contando su testimonio a los judíos que lo escuchan en un lenguaje que habrían entendido y conocido como consistente con la teología bíblica, su experiencia es diferente porque ¿a quién ve? Él ve a Jesús, ve a esta persona, a quien han crucificado, sentada en el trono. Él ve al Dios encarnado Jesucristo, y ese es, volviendo a Hechos 22, 21, Él me dijo. Pablo dice él, el Señor del versículo 19 lo llama el Señor. El Señor me dijo, ve porque te enviaré lejos a los gentiles. Y eso simplemente no lo quieren escuchar. No quieren oír ese asunto de que Jesús está en el trono. No quieren oír este asunto de que los gentiles son parte del pueblo de Dios. Simplemente se vuelven locos. En ese momento se vuelven locos. Y el resto de Hechos 22 es que el tribuno los lleva de regreso al cuartel. Lo van a golpear, lo van a azotar. Y Pablo interrumpe y dice, oye, ¿te es lícito hacerle esto a alguien que es ciudadano romano? Y luego el tribuno se vuelve loco y dice, bueno, ahora, espera un minuto. Conseguí esto por una suma considerable. ¿Cómo te convertiste en ciudadano romano? Y Pablo dice, oye, nací siendo uno. Y se detienen. Se dan cuenta de que es ciudadano romano. Podrían tener problemas si le hacen daño sin juicio. Y esto es lo que desencadena los acontecimientos que siguen. Pablo va a hablar ante el concilio judío, los 70, el Sanedrín. No es una coincidencia que sea 70. Este es el concilio judío, el concilio religioso que se refleja en los motivos del concilio divino del Antiguo Testamento. Estas son las autoridades judías. Él podrá hablar con ellos y ese es el episodio completo del que hablaremos la próxima vez, tanto de fariseos como de saduceos, y Pablo divide a la multitud con lo que dice. Llegaremos a eso en un episodio futuro del podcast. Pero este es el evento que desencadena el tiempo de Pablo ante ese concilio. Desencadena el evento en el que Pablo finalmente apela a César, llega a Roma y, como hablamos en el podcast del episodio anterior, dice, sí, no puedo esperar a ver a los chicos de Roma, pero adivinen qué, solo estoy de paso porque se supone que debo ir a España porque soy el apóstol de los gentiles, y esto tiene que suceder para la plenitud de los gentiles, que son traídos para que el Señor pueda regresar. Hablamos de eso antes, pero aquí mismo en Hechos 22, esto es lo que desencadena el comienzo, esta confrontación. Y es algo interesante que esté profetizado por la alusión de Pablo, o al menos podemos vincular los dos porque tenemos todo el Nuevo Testamento. Pablo menciona este trance que tuvo. Sabemos lo que sucedió en ese trance porque podemos leer 2 de Corintios 12. Entonces, todo esto está precedido por Pablo, relatando su llamado en el salón del trono de Dios, allí mismo, con el concilio divino, y dice que ellos son los que lo enviaron a los gentiles. Para aquellos de nosotros que tenemos todo el Nuevo Testamento y podemos juntar estas piezas, es realmente revelador porque el resto de la historia de Pablo, él va a llegar a Roma y sabemos que quiere llegar a España y sabemos por qué. Entonces nos ayuda a enmarcar lo que sucede en el libro de los Hechos y en la vida de Pablo.